Muy bien. Pues mis hermanos, continuamos con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios por medio de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corintio, donde el apóstol Pablo está tratando con el tema del hablar para la edificación en nuestras reuniones como iglesia. Por ese motivo, Pablo inicia el capítulo 14 haciendo un contraste entre dos dones espirituales con los cuales la iglesia puede ser edificada. Estos son, en primer lugar, el don de lenguas y en segundo lugar, el de profetizar. Solo que en el caso específico del don de lenguas, si no haya interpretación, la edificación es más hacia lo personal que hacia lo congregacional. Pero si hay interpretación, entonces la iglesia sí puede ser edificada a nivel congregacional. Pero en el caso del que profetiza, como toma la palabra de Dios, que es inspirada, y la enseña a la iglesia, esto siempre va a traer una edificación a nivel congregacional. Por eso es que Pablo dice en este capítulo 14, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, porque es claro que hay más edificación a nivel congregacional. Y ahora Pablo, después de presentarnos este contraste entre el don de lenguas y el de profetizar, nos va a presentar los siguientes 3 puntos. Estos son, en primer lugar, hablar siempre de una forma comprensible. En segundo lugar, orar y cantar con entendimiento. Y en tercer lugar, veremos otro propósito de las lenguas. Así que bajo estos 3 puntos estaremos analizando nuestro texto base de Primera de Corintios, capítulo 14, versos 7 al 22. Les invito a ir a su Biblia para que leamos el texto base. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 7 al 22. Nos dice aquí la palabra de Dios: ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también, vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Seguimos, mis hermanos, con nuestro título. En la iglesia hablamos para edificación o para confusión. Veremos la segunda parte de este título. Así que vamos primeramente a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor para que nos guíe. Oh bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tenemos el gran privilegio y el gran honor de poder accesar a tu palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo poderla entender para que podamos ser de edificación en todo momento para tu iglesia. Yo te pido, Señor, que me dirijas, que utilices a este siervo inútil para poder edificar a mis hermanos en relación a estos 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos, ministranos y sigue edificándonos con tu palabra. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, el apóstol Pablo, en el versículo 7 de nuestro texto base, nos presenta 2 objetos inanimados, los cuales, a final de cuentas, son objetos sin vida. Y estos son la flauta y la cítara, conocida también como lira o arpa. Sin embargo, aunque ciertamente estos son objetos sin vida, pueden ser utilizados con ciertos propósitos a través del sonido que imitan o emiten, el cual puede llevar a las personas en contra de la voluntad de Dios o para hacer la voluntad de Dios. Todo va a depender del contexto en el que se usen estos objetos, como por ejemplo, hablando específicamente de la flauta. En tiempos del rey Nabucodonosor, esta era parte de los instrumentos que en el momento que se sonaban, tenían el propósito de que el pueblo al escucharlos se postrara y adorara a una estatua de oro que el rey Nabucodonosor se había levantado, como lo enseña la escritura en Daniel capítulo 3. Se los vamos a poner en la pantalla. Daniel capítulo 3, versos 4 al 6. Nos dice aquí la escritura. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Es claro, mis hermanos, que aquí la flauta era parte de esos instrumentos que eran utilizados con el propósito de llevar la gente a la idolatría. Y por lo tanto, aquí la flauta era usada para ir en contra de la voluntad de Dios, porque el Señor nos dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, la flauta, mis hermanos, también puede ser utilizada a favor de la voluntad de Dios, y esto es cuando es utilizada para adorar a nuestro Dios. Entonces, aunque es un instrumento que es sin vida o inanimado, puede ser utilizada con ciertos propósitos. Y lo mismo es en el caso de la cítara o que es también el arpa. De hecho, el rey David utilizaba el arpa para alabar a Dios. Y esto lo expresa en el Salmo 43, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice aquí este salmo: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es claro que el rey David adoraba a Dios con el arpa.
Sin embargo, yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué pasaría si en una de nuestras reuniones como iglesia, un hermano agarra una flauta y otro agarra un arpa y empiezan a dirigir la alabanza, pero resulta que no saben tocar estos instrumentos? ¿Qué creen que pasaría? Es claro que sería un total desastre, porque nadie va a reconocer la melodía para poder seguir una canción. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente traduce nuestro versículo 7 del texto base de la siguiente forma. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Por ese motivo, los instrumentos inanimados deben de dar sonidos claros para que puedan dar dirección a la iglesia en el caso de la alabanza. Y Pablo, mis hermanos, después nos continúa diciendo en el versículo 8 del texto base, prácticamente está hablando del mismo punto, solo que ahora utiliza una trompeta cuando dice: y si la trompeta diere su sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, todos sabemos que en tiempo de guerra, sobre todo en la antigüedad, las trompetas eran importantísimas porque por medio de su sonido, el pueblo sabía cuándo era el tiempo para ir a la batalla. Pero de igual forma, si era necesario una retirada, el sonido de las trompetas también le avisaba al pueblo. Por ese motivo, mis hermanos, es que la trompeta siempre debe emitir un sonido claro para que pueda darle dirección al pueblo. De hecho, la Escritura también nos enseña que por medio de las trompetas Dios capacitó al pueblo de Israel para que hicieran ciertas funciones. Veamos esto ahí en el libro de Números. Vean en su Biblia. Vayan al libro de Números, antes de Deuteronomio, en el capítulo 10. Números capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Números capítulo 10 a partir del versículo 1. Nos dice aquí la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillos las harás, las cuales te servirán para invocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando la tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocares solo una, entonces se congregará ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos los que están acampados al sur. Alarma tocarán por sus partidas, para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con son de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y los tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Aquí el Señor vemos que está instruyendo al pueblo de Israel a moverse por medio de estas trompetas. Sin embargo, les dice que cuando se toque solo una, los príncipes o los representantes de cada tribu se deben congregar ante Moisés. Pero si tienen que salir a la guerra, miren lo que nos dice aquí el versículo 9. Dice: y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Si observan, las trompetas también eran utilizadas para salir a la guerra.
Sin embargo, las trompetas también el pueblo las utilizaba en momentos de alegría, y eso es lo que nos dice allí el versículo 10. Nos dice aquí Números 10:10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestro mes tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces es claro que las trompetas dentro del pueblo de Israel tenían ciertos propósitos. Y aquí en esta escritura de Números nos presenta menos 4 de ellos. Estos son, en primer lugar, para que la congregación supiera cuándo debería reunirse ante Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión. En segundo lugar, para que los príncipes, es decir, los representantes de cada tribu, supieran cuándo tenían que ir delante de Moisés. En tercer lugar, era para ir a la guerra. Y en cuarto lugar, para cuando estuvieran de fiesta o de alegría, a presentar sus ofrendas a Dios. Por eso es que son importantes las trompetas. Y bajo este contexto, Pablo dice en el versículo 8 de nuestro texto base, si el sonido de la trompeta es incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Por ese motivo, los sonidos no deben ser inciertos o desconocidos. Ahora, una vez que Pablo presenta estos dos ejemplos de objetos que son inanimados, se dirige a los corintios y les dice lo siguiente en el versículo 9 del texto base. Regresamos ahí. 1 Corintios 14:9. Dice aquí el versículo 9. Así también vosotros, está hablando Pablo a los corintios después de estos ejemplos, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Es claro, mis hermanos, que si no hablamos de una forma comprensible, nadie nos va a entender. Esto sería como hablar al aire o a la pared, como dice otra traducción. Por eso es importante que todo lo que hablemos en la iglesia debe ser de una forma comprensible para que todos entendamos lo que se está diciendo desde un púlpito o incluso en nuestras conversaciones. Todo debe ser claro para que lo entendamos. Ahora, Pablo, para afirmar este punto, nos dice en el versículo 10 aquí en el texto base, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Aquí Pablo está abriendo el abanico a los diferentes tipos de idioma que hay en el mundo. Sin embargo, dice, ninguno de ellos carece de significado. Es como si Pablo les estuviera diciendo a los corintios, así como los griegos se entienden entre los griegos, lo mismo pasa con los rusos o con los japoneses o con los mexicanos, porque todos entienden el idioma que hablan. Y este es el punto, mis hermanos, que Pablo está presentando aquí en el versículo 10 del texto base, porque todos los idiomas en su contexto se entiende que no carecen de significado, porque cuando se hablan tienen un significado, ¿verdad? Y ahora Pablo, en el versículo 11 del texto base, él se pone de ejemplo y dice Pablo, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla y el que habla será como un extranjero para mí. Pablo aquí está utilizando la palabra extranjero, la cual dentro del contexto de los griegos, esto se refería a una persona que no habla su idioma. Y de hecho, esta palabra en su original se refiere a un bárbaro. Cuando a eso por eso le dan los bárbaros, porque no entendían su idioma. Y Pablo dice, si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, lo que significan,
sería como un bárbaro para ustedes, porque no me iban a entender, pero de igual forma, ustedes serían un bárbaro para mí si no nos entendemos. Por eso es importante que las palabras no dejen de tener significado cuando se habla en las reuniones de la iglesia. Y ese es el punto que Pablo quiere dejarles bien en claro a los corintios y por extensión a nosotros, la iglesia, gracia de Dios, para que siempre que hablamos sea con entendimiento. Ahora, una vez que Pablo les dice a los corintios que es importante hablar de una forma comprensible en la iglesia, toca el tema de la oración y la alabanza en el contexto de los dones espirituales, los cuales también deben de ser con entendimiento. Sigamos leyendo, versículo 12 de nuestro texto base nos dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si observan, lo primero que dice aquí Pablo es que si nosotros anhelamos dones espirituales, debemos procurar abundar en ellos, es decir, tenerlos en abundancia, con el propósito de que podamos edificar a la iglesia. Sin embargo, Pablo aquí nos está presentando dos mandamientos. El primero es procurar, y esto se refiere a buscar, a querer, a intentar o desear algo con el propósito de abundar en ello. Y en este caso es de los dones espirituales, que tengamos abundancia de los dones espirituales. Y de esa forma, en segundo lugar, edifiquemos a la iglesia para que la iglesia continúe creciendo espiritualmente. Y por lo tanto, estos dos mandamientos, es decir, procurar y edificar, no se trata de lo que a mí me gusta, sino de lo que la iglesia de Cristo necesita. Por ese motivo, nosotros como iglesia, gracia de Dios, debemos buscar abundar en los dones espirituales para edificar en todo momento al cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo, mis hermanos, continuando en el versículo 13 de nuestro texto base, introduce nuevamente el don de lenguas cuando dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Ahora, Pablo, mis hermanos, aquí como que llega a una conclusión en relación al don de lenguas. Cuando dice, por lo cual, al inicio del versículo, por lo cual, otra versión dice, por lo tanto, es decir, como conclusión a lo antes dicho. Dice, el que habla en lenguas, pida en oración poder interpretar. Ahora, esto es importante entenderlo, porque si un hermano empieza a hablar dentro de la iglesia con un lenguaje que nadie conoce ni entiende, es claro que no tendremos la menor idea de lo que está diciendo. Por eso Pablo les dice, sobre todo los que hablan en lenguas aquí en el texto, pidan en oración poder interpretarla, es decir, traducirla a un lenguaje que pueda ser comprensible para que todos lo entiendan y de esa forma puedan tener edificación. Sin embargo, dice que la forma de hacerlo es a través de la oración, el cual es un medio espiritual que el Señor nos dejó para que nosotros nos comunicáramos con el Señor. Y de esa forma también presentarle nuestras peticiones, nuestros ruegos y nuestras acciones de gracias, como Pablo lo menciona en su carta a los Filipenses, donde les dice allí en Filipenses 4:6, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y de igual forma, en este mismo sentido, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo, en los primeros 3 versículos, se los vamos a poner en la pantalla, hablando en el contexto de la oración.
dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces es claro que por medio de la oración nos comunicamos con Dios para presentarle nuestras necesidades y también nuestras acciones de gracia. Y bajo este ejercicio espiritual, Pablo dice, sobre todo a los que hablan en lengua extraña, pidan en oración poder interpretar lo que están hablando. Sin embargo, continúa diciendo en el verso 14 del texto base, dice en 1 Corintios 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Se observan, aquí Pablo continúa hablando en el contexto de la oración, solo que ahora lo presenta a través de un lenguaje que el que ora, más bien, no lo entiende. Y por lo tanto, la oración de este versículo es diferente de la del versículo 13, porque en el versículo 13, si nuestra oración sí es con entendimiento, porque Señor, yo deseo esto, yo hablo en lenguas, quiero saber lo que yo estoy hablando, o sea, lo haces con entendimiento, ¿sabes qué le estás pidiendo al Señor? Pero en el versículo 14 es diferente, porque dice que cuando estás orando, tu entendimiento queda sin fruto, como si fuera estéril. Por eso la versión Dios habla hoy, miren cómo traduce el versículo 14. Dice esta versión, pues si yo oro en una lengua extraña, en verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. Otra versión dice, pero yo no entiendo lo que digo. Por ese motivo la oración del versículo 14 es diferente a la del 13, porque en el versículo 13 sí pedimos con entendimiento, pero en el 14 es sin entendimiento, aunque Pablo dice que oramos con el Espíritu. Y bajo este contexto continúa diciéndonos en el versículo 15 del texto base, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si observan, el énfasis del versículo 15 es hacer las cosas con entendimiento, tanto cuando oramos como cuando cantamos, aunque sea en el Espíritu. De hecho, en relación a los cantos, Jesús, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, le dice lo siguiente, se lo vamos a poner en la pantalla. Le dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Ahora les pregunto, mis hermanos, el adorar a Dios en espíritu y verdad, como está diciendo este versículo que tenemos aquí en la pantalla, ¿debemos hacerlo con entendimiento o sin entendimiento? Es claro que lo debemos hacer con entendimiento. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 16 de nuestro texto base, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahora, cuando Pablo está diciendo aquí, si bendices, esta palabra en su original tiene el sentido bíblico de alabar a alguien. Como por ejemplo, cuando Abraham y Sara tuvieron que descender a Egipto porque hubo una gran hambre en la tierra, la Escritura nos enseña lo siguiente, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, es decir, a Sara. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Es claro que los egipcios alabaron la hermosura de Sara. Y ese es el sentido bíblico aquí de la palabra bendecir. Sin embargo, la realidad es que Jesús llevó esta palabra a otro nivel. Miren lo que dice la Escritura en Mateo 5. Vayamos ahí. Mateo 5, en los versículos 43 y 44. Mateo capítulo 5, verso 43 y 44. Nos dice aquí la Escritura: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice en el 44? Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto, mis hermanos, definitivamente, o esta instrucción va totalmente en contra de nuestra naturaleza caída. Porque nuestra carne siempre quiere ojo por ojo contra los enemigos, ¿o no es así? Es lo que quiere la carnita. Me la hiciste, ahora me la pagas. Pero Jesús nos dice en su palabra: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Ahora, mis hermanos, si logramos hacer esto, es decir, alabar o bendecir a nuestros enemigos, eso significa que hemos madurado espiritualmente. De hecho, Esteban nos dio un ejemplo de esto cuando lo estaban apedreando. Ahí en Hechos, les vamos a poner la escritura en la pantalla. Dice aquí, Hechos 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto nos enseña que Esteban, cuando estaba allí siendo apedreado, lapidado, él estaba intercediendo por sus enemigos. Señor, no les tomes en cuenta lo que me están haciendo. Por ese motivo, el bendecir debe ser algo que hagamos bajo la bendición del Espíritu Santo y nunca bajo la dirección de nuestra carne, porque nuestra carne, en lugar de bendecir, maldice, hace todo lo contrario. Así que, mis hermanos, busquemos esa madurez espiritual que Jesús demanda en su iglesia. Ahora, retomando el versículo 16 del texto base, regresemos allí a a 1 Corintios 14 y 16. Aquí cuando Pablo dice, si bendices, se refiere a estar alabando algo. Y en el contexto de nuestras reuniones de iglesia, al único que bendecimos es a Dios, sobre todo cuando le estamos alabando. Y por lo tanto, los que están a nuestro alrededor deben entender lo que estamos diciendo para que se unan a nuestra acción de gracias. Miren cómo traduce el texto base de la versión Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: pues si alabas a Dios solo en espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Es claro que aún nuestra alabanza debe ser con entendimiento. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 17 del texto base, dice 1 Corintios 14, 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado.
¿Se dan cuenta del punto? Esto es que todo lo que hagamos en la iglesia, sea oración o alabanza, debe ser con entendimiento para que haya edificación en nuestras reuniones de la iglesia. Estamos alabando al Señor. Amén. También digamos cuando estamos cantando, ¿verdad? Sabemos lo que estamos diciendo. Ahora, Pablo, mis hermanos, para aclarar este punto, toca de nuevo el tema de las lenguas en el versículo 18 del texto base, donde nos dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Si observan, Pablo está presentando aquí primeramente un agradecimiento a Dios, y este es porque dice que habla lenguas más que todos los corintios, lo cual quiere decir que el apóstol Pablo, mis hermanos, conocía muy bien el tema de las lenguas, porque así había sido bendecido con este don de una forma abundante. Por eso dice, hablo más que todos ustedes. Sin embargo, lo aterriza en el contexto de la iglesia y les dice en el versículo 19 del texto base, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí es dar dirección en relación al don de lenguas en la iglesia. Porque en las reuniones de la iglesia todo debe de ser con entendimiento. Por eso Pablo les dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en una lengua que nadie conoce. Ahora, ¿por qué creen mis hermanos que Pablo está utilizando esta comparación de 5 contra 10,000 palabras? Esto es, mis hermanos, para poner énfasis en lo importante que es hablar con entendimiento en las reuniones de la iglesia, aunque sea con unas pocas palabras, para enseñar a sus hermanos. Porque, ¿de qué nos va a beneficiar que un hermano dure 1 hora hablando en la iglesia si no se le entiende nada de lo que está diciendo? Como por ejemplo, imaginemos que un hermano se sube al púlpito y nos da la siguiente escritura. Se las ponemos en la pantalla. Orad sin cesar. Pregunta, mis hermanos, ¿con estas pocas palabras podemos entender la instrucción de parte de Dios o no? Orad sin cesar. ¿Lo comprendemos o no? ¿Verdad que sí? Y esto es porque lo leemos y lo podemos hablar en nuestro idioma. Pero ¿qué pasa si un hermano nos presenta la escritura de la siguiente forma? ¿Le damos a la siguiente? ¿Alguien me puede decir qué es lo que dice esta escritura? Es claro que para poderla entender necesitamos conocer el idioma o tener un intérprete para que traduzca lo que está escrito ahí, que por cierto está en griego. Necesitas saber griego para que diga, en el griego nos dice orad sin cesar, ¿verdad? Por eso Pablo dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñarlo a otros que 10,000 y nadie me entienda. Ahora, Pablo, mis hermanos, después de darle esta dirección a la iglesia en relación a hablar en lenguas, en el versículo 20 nos presenta otros 3 mandamientos. Nos dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
Aquí el primer mandamiento es cuando Pablo le está diciendo a los corintios, no sean niños en su modo de pensar. Ahora, Pablo seguramente tenía en mente lo que estaba pasando en esta iglesia en Corintio, porque era una iglesia donde había muchas divisiones por su inmadurez. De hecho, esto Pablo ya lo trató en el capítulo 3 de esta primera carta. Pero veamos ese contexto. Vayan ahí al capítulo 3. Nomás leamos los primeros 4 versículos para traer el contexto. Primera a los Corintios 3. Y nos dice aquí la escritura. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué dice? Como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esta escritura nos enseña que los corintios eran bien, pero bien carnalotes. Porque en la iglesia había celos, es decir, había envidias, había contiendas, esto se refiere a conflictos con discusiones acaloradas, y había disensiones, esto se refiere a divisiones. Unos jalaban para acá, otros para acá. No, es que los de Pablo, vénganse para acá. No, que los de Apolo, vénganse para acá. Divisiones. Y hoy, mis hermanos, si una iglesia sigue viviendo así, es decir, de una forma carnal, como si fueran niños en Cristo, también sería una iglesia inmadura, como lamentablemente eran los corintios cuando se les está escribiendo esta carta. Por eso el primer mandamiento que Pablo les está dando en el versículo 20 es no sean niños o inmaduros en su forma de pensar. Y después les da un segundo mandamiento. Regresemos allí al texto base, 14:20, donde le dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. El segundo mandamiento que les da es no sean niños en la malicia. Ahora, aquí la palabra malicia se refiere a la depravación o perversión que hay en la naturaleza caída del ser humano. Y por lo tanto, Pablo les dice, sean como niños, pero para lo malo. Porque un niño siempre va a actuar con inocencia. En cambio, un adulto es todo lo contrario, porque actúa con maldad y pecado. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían saber quién tenía mejor posición, ¿verdad? Ahora, Jesús, para contestarles esa pregunta, toma a un niño y lo pone en medio de ellos y le dice lo siguiente, les ponemos la escritura en la pantalla, Mateo 18, versos 3 y 4. Dice, y dijo, está hablando Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Con este ejemplo, Jesús les enseña a sus discípulos que hay que ser como un niño para ser mayor en el reino de los cielos. Sin embargo, vemos que Jesús lo está presentando en el contexto de la humildad. Por eso, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Se lo ponemos en la pantalla. Mateo 18:4, en esta traducción nos dice, así que el que se vuelva tan humilde como este niño es el más importante en el reino de los cielos. Así que mis hermanos, si queremos ser importantes para Dios, debemos aprender a ser como niños,
pero en relación al pecado, a la maldad. Porque los niños, aunque ciertamente nacen con pecado, hasta cierta edad ellos siguen actuando en inocencia. Y cuando Jesús toma al niño, está agarrando esa parte, cuando el niño todavía es inocente. No cuando pasa de inocente ya a que se le despierta, ¿verdad? Toda su maldad y empieza a actuar ya como un pecador, pero con conciencia, ¿verdad? Seamos, dice, sean como un niño, pero en inocencia, cuando todavía no actúa en maldad. Y por ese mismo motivo es que Pablo también toma de ejemplo a un niño para darles el mandamiento a los corintios en relación a la malicia, porque los niños actúan en inocencia. De hecho, hablando de la malicia, el apóstol Pedro también nos dice lo siguiente, se los ponemos en la pantalla, 1 Pedro 2, en los primeros 2 versículos nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se observan aquí también, Pedro habla de desechar toda malicia, es decir, toda depravación y perversión. Sin embargo, en relación a los niños, dice, deseen la leche no adulterada para crecer, para salvación. Y nosotros sabemos que la leche no adulterada es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la que nos ayuda a crecer espiritualmente. Ahora, pasemos al tercer mandamiento que Pablo le da a los corintios en el versículo 20 del texto base, cuando les dice, pero maduros en la forma de pensar. Aquí la palabra maduro es la clave, porque esta palabra se refiere a ser un adulto, pero en la forma de pensar, ser un adulto espiritual en la forma de pensar. Y Pablo, mis hermanos, está presentando estos 3 mandamientos en el contexto de las lenguas que inició desde el versículo 18. Pero antes de avanzar al versículo 21, miren cómo traduce el versículo 20, la Nueva Traducción Viviente, para que nos quede más claro el punto que Pablo está tratando. Dice esta traducción, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Ahora, ¿cuáles son los asuntos que Pablo está aquí exponiendo? Esto es en relación a las lenguas. En ese contexto lo está presentando. Y con esto en mente, nos va a presentar otro de los propósitos de las lenguas en los versos 21 y 22. Pero leamos primeramente el versículo 21. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora, Pablo, mis hermanos, como acostumbra, para afirmar un punto que está exponiendo, extrae escrituras del Antiguo Testamento. Y la primera que expone aquí es donde Dios en su ley establece bendiciones y maldiciones. Pero todo va a depender de la obediencia a sus mandamientos. Y esto lo vemos en el capítulo 28 de Deuteronomio. Sin embargo, la parte que seguramente Pablo quería exponer es la que está del versículo 47 en adelante. Veamos esa escritura, Deuteronomio 28, que todo lo conocemos por las bendiciones y las maldiciones. Y leamos a partir del versículo 47. Deuteronomio 28, 47. Dice aquí la escritura. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré
que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Pero miren lo que dice el versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua, ¿qué dice? No entiendas. Gente fiero de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Esta escritura está dentro de las advertencias que Dios le está dando al pueblo de Israel si ellos actuaban en desobediencia a sus mandamientos. Y de hecho estas advertencias inician desde el versículo 15, donde les dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por ese motivo, Pablo, en la primera parte del versículo 21 de nuestro texto base, dice, en la ley está escrito, haciendo referencia a la parte de lo que le va a pasar a los israelitas si eran desobedientes a la palabra de Dios y a sus estatutos, donde les dice que si ellos actuaban así, Dios traería sobre ellos una nación cuya lengua no entienda. Sin embargo, en el contexto de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos que los israelitas fueron desobedientes a los mandamientos de Dios y a sus estatutos. Por eso estas maldiciones los alcanzaron. Ahora, en el caso de las 10 tribus del norte, ellos fueron llevados en cautiverio por los asirios, los cuales tenían una lengua que los israelitas no entendían. En el caso de las 2 tribus del sur, fueron llevados en cautiverio por los babilonios, los cuales también tenían una lengua que los israelitas no entendían. Y por lo tanto, el Señor dio cumplimiento a lo que había dicho en el capítulo 28 de Deuteronomio, en el versículo 49, donde dice, Jehová traerá sobre ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entienda. Ahora, esa es la primera escritura que Pablo extrae en el texto base. Pero la segunda que Pablo presenta es una escritura de Isaías, donde Dios le dice al pueblo lo siguiente. Se los ponemos en la pantalla. Bueno, si quieres regresemos primeramente al texto base, para traer bien la secuencia. Dice, en la ley está escrito, allí agarró una escritura, donde dice, en otros labios y con otras lenguas hablaré este pueblo y aún así me oirán, dice el Señor. Aquí Pablo está extrayendo esta escritura que tenemos en la pantalla de Isaías 28, versos 11 y 12, donde les dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es lo que está diciendo el Señor por medio de Isaías al pueblo. Y si observan, aquí también se habla de una lengua extraña, la cual es una referencia al hablar de un extranjero. Es como si hoy un ruso se acerca y nos pide la dirección de una calle, pero nos habla en ruso. Es claro que no vamos a entender lo que está diciendo. Y esa es la idea de las lenguas extrañas. Pero miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente estos 2 versículos. Le damos a la siguiente pantalla. Dice la versión Nueva Traducción Viviente en Isaías 28, 11 y 12. Así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros
que hablan una lengua extraña. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Este es el lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Ahora, aquí es importante no perder de vista que esta escritura se está presentando en un contexto de juicio por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y cuando una persona anda en desobediencia, por lo regular va a cerrar sus oídos para no escuchar las instrucciones de Dios. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto en el Nuevo Testamento es el de los fariseos, los cuales no quisieron escuchar la palabra hecha carne, es decir, a Jesucristo. Por ese motivo también vino juicio de parte de Dios por medio de un lenguaje que ellos no entendían. Y esto lo vemos cuando Jesús les empezó a hablar en parábolas para que no entendieran los misterios del reino. Veamos esto ahí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, a partir del versículo 10. De hecho, la Reina Valera tiene un título que dice propósito de las parábolas. Dice aquí la escritura, Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él, es decir, Jesús, respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyen no entienden, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Esto nos enseña que Jesús, por medio del lenguaje de parábolas, estableció juicio contra los fariseos por la incredulidad que había en ellos en su corazón hacia la palabra de Dios. De hecho, cuando Jesús estaba haciendo sanidades, ¿qué dijeron los fariseos? Este hace milagros por Belcebú, ¿verdad? Y que viene siendo el príncipe de los demonios, como se menciona en Mateo 12:24. Totalmente incrédulo. Ahora, bajo este contexto de juicio, es que Pablo está presentando el versículo 21 del texto base cuando dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Sin embargo, Pablo en el versículo 22 del texto base presenta una conclusión. Regresemos ahí. 1 Corintios 14:22 nos dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo aquí está presentando esta conclusión, pero lo hace nuevamente haciendo un contraste entre las lenguas y la profecía, donde dice, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, cuando Pablo dice que es una señal, esta palabra en su original se refiere a un evento maravilloso que se manifiesta o que manifiesta un acto sobrenatural de un agente divino donde el énfasis es comunicar un mensaje. Se lo repito. Se refiere a un evento maravilloso que manifiesta un acto sobrenatural de un agente divino
donde el énfasis es comunicar un mensaje. Y por lo tanto, este mensaje divino o señal que viene por medio del don de lenguas, Pablo aquí lo presenta en un contexto de juicio para los incrédulos con la finalidad de que continúen en su estado de incredulidad, como pasó con el pueblo de Israel por desechar a Jesús. Por ese motivo, este mensaje divino que es presentado por medio de don de lenguas no es para nosotros los que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque nosotros, por medio de Jesucristo, ya no estamos en un estado de incredulidad, sino de salvación. Sin embargo, en el caso de la profecía, esta sí es para nosotros. Porque por medio de los mensajes revelados que tenemos en la palabra de Dios, todos somos edificados para continuar creciendo espiritualmente. Entonces, aquí el propósito del don de lenguas es presentado como un mensaje divino, pero de juicio hacia los incrédulos, con la finalidad de que continúen en un estado de incredulidad y no se salve por tener un corazón duro al evangelio. Y de hecho, la primera vez que Dios estableció una especie de juicio por medio de las lenguas fue en Babel. Porque ¿qué hizo? Confundió sus lenguas para que ya nadie se pusiera de acuerdo en la obra que ellos estaban haciendo. Así que las lenguas, mis hermanos, no siempre son para edificación, sea personal o congregacional. Porque Dios también utiliza las lenguas como juicio a los incrédulos. Y eso es lo que Pablo está exponiendo aquí. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, es importante que en todas nuestras reuniones de iglesia, para que podamos ser edificados, necesitamos en primer lugar hablar de una forma comprensible, que se entienda lo que estamos diciendo. En segundo lugar, debemos cantar y orar con entendimiento para que el que está a nuestro lado también pueda decir un amén. Y en tercer lugar, debemos entender que las lenguas también son utilizadas por Dios como un elemento de juicio para los incrédulos con la finalidad de que sigan en su estado de incredulidad y de esa forma no se salven por tener un corazón duro hacia el evangelio. Sin embargo, en el contexto de la iglesia, Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas, lo cual significa que en el contexto de la iglesia todo debe ser para edificación de los unos hacia los otros. Por eso después va a hablar del uso de las lenguas en la iglesia, donde va a especificar que es importante el intérprete, porque por medio de lenguas puede venir edificación, pero tiene que venir un intérprete de parte de Dios para que la iglesia pueda entender lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si queremos seguir creciendo y madurando en nuestra fe en el Evangelio, debemos hablar siempre con entendimiento para que sigamos edificándonos los unos a los otros con la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que realmente nos enseña, nos da lineamientos, nos da mandamientos y nos da ejemplos de cómo tus juicios a veces operan por la incredulidad del hombre, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, porque no somos de los que hemos rechazado tu nombre y por lo tanto no estamos en juicio y te lo agradecemos infinitamente por tu gracia y tu misericordia, porque nos diste la capacidad de comprender quién es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso es que lo adoramos, por eso es que lo alabamos y no lo rechazamos, porque ya no estamos en juicio. Así que yo te doy gracias por esto, pero te pido, Señor, que nos sigas ayudando como iglesia a seguir creciendo, a seguir siendo edificados con tu palabra, analizando tu palabra, exponiendo tu palabra y comprendiendo tu palabra, para que nosotros en su momento también la enseñemos a los que estén a nuestro alrededor y otros, Señor, puedan conocerte,
Así que, Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te sigo que nos sigas dando entendimiento en relación a estos temas que no son fáciles, pero son necesarios para que tu iglesia sea siempre edificada. Así que te doy gracias por esto y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén.